La emoción al narrar, verdad, presencia y conexión. ¿Cómo conectar con la propia emoción para generar una conexión auténtica con quien nos escucha? Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio donde exploraremos el arte de narrar, de conectar, de emocionar. Yo soy Emilce Brusa y hoy vamos a hablar de una dimensión invisible, pero imprescindible en la narración oral, que es la emoción. Porque cuando un cuento te toca, también puede tocar a quien lo escucha. Y eso no se logra fingiendo, sino estando presente de verdad. Narrar desde la emoción no significa llorar, temblar o sobreactuar. Significa dejarte atravesar por la historia que contás. Estar en el cuento, con el cuerpo, la voz y el alma. Un relato sin emoción es como una pintura sin color. Técnicamente puede estar bien, pero no vibra. Hoy te comparto 4 claves para narrar desde la emoción, sin perder la presencia ni la claridad. Porque cuando contás desde un lugar auténtico, la historia llega más lejos. Clave 1. Conectá primero con vos. Antes de contar una historia, pregúntate: ¿qué me conmueve de este cuento? ¿Qué imágenes, qué personajes, qué emoción me mueve por dentro? Si no te pasa nada, es difícil que le pase algo a los demás. Y a veces ese cuento que no te motiva, que no te conmueve, es mejor dejarlo para otro momento. Porque si no, pasa esto. No lo vas a poder transmitir. Por ejemplo, si hablas de una pérdida, conecta con algún recuerdo o sensación propia. Busca en tu memoria. No se trata de revivir el dolor, sino de hablar desde un lugar real. Clave 2. Menos actuación, más presencia. No hace falta interpretar emociones exageradamente. Ya te dije que los narradores somos narradores, no actores. Acordate de eso siempre. El público capta cuando algo es genuino. Una mirada sincera, una pausa sentida, una voz que se quiebra apenas. Eso vale más que una escena dramática. Por ejemplo, y entonces simplemente ya no estaba. No es lo que se dice, es desde dónde se dice. Por eso tenés que buscar esa emoción que te atraviese a vos para compartir y que le atraviese el que te escucha también. Clave 3. Permitite sentir. Muchas veces nos protegemos por miedo a quebrarnos, pero cuando te permitís sentir de verdad, aunque sea sutil, el público se permite sentir también. Eso genera una conexión profunda. Narrar es también un acto de vulnerabilidad, sobre todo porque la compartimos entre el narrador y la audiencia. Clave 4.
La emoción guía, no domina. Está bien emocionarse, pero no perderse. La emoción es la corriente, pero vos seguís llevando el timón de esa historia. Si algo te supera, respirá y volvé a conectar con la historia. El relato sigue y tu presencia es lo que sostiene esa verdadera historia. Narrar desde la emoción no es una técnica, es una decisión. Decisión de estar, de entregarte al momento, al cuento, creértelo, de dejar que el cuento pase por vos y no solo a través de vos, porque lo que te emociona se vuelve contagioso. Es el momento de contarte mi camino como narradora oral escénica. Hoy quiero compartir mi paso por el Plan Provincial de Lectura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya te conté que era directora de una escuela y que me formaba, que contaba en el jardín con mi bolsa cuentera y ese pintor de lentejuelas que a los chicos les encantaba. Bueno, en esa época, después de hacer muchos talleres y cursos, empecé a pedir licencias porque participaba de distintos festivales nacionales e internacionales de narración oral. Entonces, en el jardín pedía licencia a mi inspectora y no sé por qué estos caminos de la vida hicieron que me relevaran del cargo de directora y fuera a formar parte del equipo técnico del Plan Provincial de Lectura. Porque alguien escuchó que había una directora narradora y el plan de la provincia de Buenos Aires de lectura no se estaba, ya te conté también que habían llegado los libros de Nación del Plan Nacional. Bueno, la provincia de Buenos Aires no tenía gente dentro de ese equipo. Entonces, la coordinadora empezó a armar un equipo técnico y ahí me propusieron de formar parte para llevar rondas de narración a todas las escuelas o casi todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y talleres para docentes y bibliotecarios. Bueno, te cuento que fue una experiencia maravillosa. Durante varios años participé y es más, me jubilé en ese rol. No volví más al rol de directora, sino que era el rol de narradora, un sueño hecho realidad, porque seguir trabajando en esto a través de las palabras fue algo mágico. Bueno, contábamos en estas rondas, éramos 3 narradoras, otra señora que se ocupaba de gestionar todos los viáticos, el estar, porque bueno, la provincia de Buenos Aires es enorme y había que recorrerla, había que estar coordinando bibliotecarios referentes de la provincia de Buenos Aires a través del CENDI, y que es donde estaba el plan de lectura. Yo tenía un director que era increíble y una coordinadora, Cristina Planas, que la adoro el día de hoy porque aprendí un montón de ellos dos. Y bueno, después cambiaron también los directores, pero yo tengo unos muy buenos recuerdos de ellos dos porque me enseñaron mucho y me acompañaron también mucho en este recorrido, porque bueno, una cosa es ser docente y otra cosa es presentarse a narrar en distintas escuelas
desde jardín, primaria, secundaria, escuelas de adultos, representando un plan provincial de lectura. Bueno, la verdad que fue una etapa de mi vida muy linda porque viajé mucho, conocí gente maravillosa que hasta el día de hoy tengo contacto. Y ya te voy a ir contando algunas anécdotas del plan, porque tengo un montón de anécdotas de esas rondas de narración y esos talleres para docentes y bibliotecarios. Solamente te quiero contar que en un momento otra directora del plan se le ocurrió que durante un año no fuéramos a escuelas primarias y en jardín, sino que todo ese año fuéramos las 3 narradoras a contar a las escuelas secundarias. Nosotras, las 3 narradoras, veníamos del nivel inicial. Jamás habíamos pisado una escuela secundaria. Así que fue todo un desafío que al principio, cuando estábamos en la oficina preparando lo que íbamos a armar en el año, no te voy a decir que las 3 por ahí estábamos temblando. Pero bueno, la directora nos hizo hacer un trabajo tanto para nosotras como internas entre las 3 y individualmente, qué propuestas, cómo íbamos a presentarnos con los adolescentes. Y bueno, te puedo asegurar que para mí fue un camino de ida porque ese grupo de niños jóvenes, que ya no son niños, son jóvenes y hasta adultos, me terminé enamorando en el buen sentido, ¿no? Cómo la palabra puede llegar a esa franja de edad que va desde los 12, 13 hasta los 18, 19 años, porque algunas veces fuimos a escuelas técnicas y tienen un 6º año, 7º año. Así que fue una experiencia increíble, que ya te voy a ir contando en otros episodios. Y retomando el tema de la emoción, me acuerdo que en una función, una función que en realidad era un encuentro que una narradora citaba a narradores en Capital Federal, en Buenos Aires, en Cava. Se tomaba un cafecito y ella sorteaba quién pasaba a contar historias. Pero esta vez me había invitado porque yo viajaba de La Plata, de la ciudad de La Plata. Y bueno, empecé a invitar a mis conocidos de Cava y allá estaba una amiga de la primaria que fue a escucharme con su hermana, que también jugábamos siempre cuando éramos chicas, y su pareja. Y bueno, yo conté el cuento Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Bueno, busquen el cuento y léanlo, porque yo no me animo a contarlo porque debería pedir autorización por los derechos de autor. Y este tema lo tengo que investigar, como es acá en Spotify. Por eso te estoy contando siempre cuentos de tradición oral o cuentos propios, por este tema del derecho de autor, que también es un tema para conversarlo en otro podcast. Pero bueno, vuelvo a la anécdota. El personaje de este cuento es una niña que le encanta leer, pero no tiene los medios para comprar todos los libros que le encantaría leer. Y una compañerita de la escuela, su papá tiene una librería y tiene todos los libros, pero no los lee. Y no quiere prestarlos a los libros. Bueno, ese es como el centro de la historia, ¿no? Y yo contando este cuento busqué la emoción de esta niña que en realidad se siente fascinada, por eso Felicidad clandestina, porque se siente como que está en el paraíso cuando le logra tener el libro que quería leer. Y bueno, yo tomé la memoria emotiva justamente de esta amiga de la primaria, porque yo a veces iba a jugar a la casa y ella me decía, hoy no tengo ganas de jugar.
y nos quedábamos las dos, cosas de chicas, ¿no? Nos quedábamos las dos sentadas en un sillón, cruzadas de brazos, sin hacer nada, en vez de estar aprovechando para jugar. Tendríamos entre 7, 8 años. Fue, no sé, es algo que yo me acuerdo patente porque yo iba con todas las ganas de jugar y ella me hacía ese parate, no sé cómo llamarlo, cosas de chicos, juegos de chicos, travesuras de chicos. Y bueno, yo me conté esa historia pensando en las sensaciones que yo sentía eso, ¿no? De que cuando empezábamos a jugar, cómo me salía la emoción, como esta nena que cuando le prestan el libro se siente tan feliz y a la vez se siente triste cuando le dicen que no se lo van a prestar. Bueno, y la pareja de mi amiga, cuando termino de escuchar, me felicita, dice, qué hermosa historia. Dice, ¿es una historia real? Y yo en realidad no le dije que yo estaba pensando en mi amiguita que estaba ahí, ahora ya éramos bien adultos y eran cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Que se transmite la emoción. No necesitamos actuar, sino desde cómo contamos la historia es lo que hace que el que nos escuche la pueda vibrar o lo pueda sentir como verdadera. Porque cuando lo que contaste toca, también toca a los demás. Y ahora, como lo prometido es historia, quiero cerrar este episodio con un pequeño relato, un cuento que me sigue emocionando cada vez que lo cuento. Había una vez un granito de arena que estaba perdidamente enamorado de una estrella. Todo el mundo decía, pero qué tonto, qué estúpido. ¿Cómo algo tan chiquito y tan pequeño se va a enamorar de algo tan grande y tan lejano y luminoso como una estrella? Muchas veces se dijeron cosas. Muchas cosas pasaron que sí, que no, lo que hubo, lo que no hubo, lo que pasó y lo que no pasó. Pero lo cierto, y no es cuento, que un día, un buen día, apareció en la playa la primera estrella de mar. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar este proyecto, te invito a que me compres un cafecito. En la descripción encontrarás el link. Y si querés aprender a contar cuentos, entra a www.vozycuento.com y date una vuelta por la escuela de narración donde encontrarás los cursos. Y tengo una novedad. A partir de esta semana ya podés inscribirte en un nuevo seminario
Palabras que abrazan, leer y narrar cuentos desde la cuna. Te voy a enseñar a contar para esa franja etaria de 0 a 3 años, tan importante en la vida de esos pequeños. No te lo podés perder si te gusta narrar o querés aprender a narrar o a leer a esos niños o bebés. Y no te olvides que también podés seguirme por Instagram, @emilcebrusa. Nos encontramos la semana que viene en el próximo episodio, donde seguiremos explorando este maravilloso universo de contar historias. Hasta entonces, recordá contar con arte y con emoción. Te mando un abrazo. Nos escuchamos entre cuento y cuento.